Bien, nosotros hemos estado examinando la mente de Dios, el plan de Dios al crear la familia. Y ya hemos dicho que Dios creó al hombre y a la mujer de tal manera que nosotros seamos portadores de la gloria de Dios. El pecado entra, distorsiona todo el trabajo que Dios había hecho. Hay una separación entre el hombre y Dios, y entonces empieza ese trabajo bajo otro enfoque diferente, el enfoque de nosotros tenemos que ser transformados para entonces ser instrumentos de transformación en la vida de nuestros hijos, de modo que ellos sean portadores de su gloria. Pero como veíamos la sección pasada, hay muchos obstáculos para nosotros hacer esa labor. Satanás no está tranquilo mirándonos y diciendo, ay, qué bien, mira qué bien están estos cristianos trabajando, sino que Satanás se ensaña sobre todo con aquellos que están trabajando. Nosotros a veces tenemos la idea de que si hacemos lo que tenemos que hacer vamos a tener un camino fácil. No, al contrario, si hacemos lo que tenemos que hacer, el camino va a ser difícil, va a ser duro, va a ser agradable, pero va a ser difícil. Vamos a ver los frutos, pero va a ser difícil. Y nosotros tenemos esa dualidad, esa dificultad con la que tenemos que vivir continuamente. Y precisamente ahora yo quisiera que nosotros viéramos qué podemos hacer o qué principios podemos nosotros aplicar para fortalecer a la familia de manera que la familia cumpla con su propósito. Ok, yo sé que tal vez usted va a escuchar las cosas que yo les voy a compartir, que no son muchas, porque en 40 minutos no es mucho lo que podemos compartir en ese sentido. Y tal vez usted va a decir, pero le faltó esto, le faltó aquello. Genial. Cada cosa que usted piense que me falta, al final usted me acerca y me dice, debiste haber mencionado esto, aquello y lo otro, y yo lo voy a incluir para la próxima. ¿Ok? Así que tengan eso en mente y vayan poniendo sus cosas ahí de lado. Pero mientras tanto, yo quisiera que nosotros pensáramos en estos principios, en estos postulados que yo voy a poner por delante, que para mí son realmente muy serios. Son cosas en las que yo he estado meditando de la palabra de Dios y aún de la propia experiencia que nosotros hemos vivido en la vida. ¿Y qué podemos nosotros hacer para fortalecer a nuestra familia? Lo primero es, o como decía alguien, que es el lema que nosotros vamos a usar en el colegio el año que viene, primero lo primero. Yo sé que estamos robándole ese lema a Stephen Covey, ¿verdad? Pero de todas maneras eso aplica y aplica aquí. Nosotros necesitamos crecer en el conocimiento y en nuestra relación con Dios. ¿Tú quieres fortalecer a tu familia? Necesitamos crecer en el conocimiento y la relación con nuestro Dios. Mis hermanos, Dios es el núcleo de nuestra existencia. Él es la fuente de todo bien y de todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir una vida plena conforme a su voluntad. Y si nosotros vamos a ese texto que ustedes tienen allí en las pantallas, ese texto que ya hemos visto por tercera vez, es muy ilustrativo para lo que yo quiero transmitir. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, eso es Moisés hablando, estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que llama nuestra atención aquí es que Dios demanda y espera algo que los que están llamados a realizar esta tarea de entrenar a sus hijos deben tener, necesitan tener para poder hacer ese trabajo. ¿Y qué es eso? Deben tener a Dios y a su palabra en sus mentes y en sus corazones. Miren de nuevo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deténganse ahí. ¿Qué está Dios poniendo aquí por delante? Él está diciendo, tú necesitas tenerme a mí como la cosa más importante que hay en el mundo entero.
A veces nosotros queremos enseñar a la familia, instruir a la familia, levantar a la familia, pero nosotros tenemos una vida de relación tibia con Dios. Nosotros queremos transmitir verdades de Dios, pero verdades que no están en nuestros propios corazones. Y Dios dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, ¿dónde? Sobre tu corazón. Y cuando Él señala sobre tu corazón, quiere decir, eso es algo que tú tienes que atesorar. Eso es algo que está primordial en tu vida. Eso es algo que tiene importancia para ti sobre todas las cosas. Entonces sigue diciendo el texto, diligentemente las enseñarás a tus hijos. Mis hermanos, sin ese amor de Dios gobernando nuestras mentes y nuestros corazones, dirigiendo nuestros afectos, no tendremos la capacidad de enseñar a nuestros hijos el camino por el cual ellos deben andar. No tendremos la fortaleza para poder poner límites y determinarnos nosotros, tratar con nuestros hijos con la fortaleza que se requiere, porque nosotros estamos respondiendo al Dios de los cielos que nos dice esa orden antes que responder a las situaciones o a los deseos de nuestros hijos. Dios tiene que gobernar nuestras mentes y corazones. Si Dios no está gobernando nuestras mentes y corazones, vamos a transmitir, oigan bien, conocimiento vacío, desproporcionado de alma, de espíritu, sin afecto sincero, sin un afecto íntimo. En otras palabras, vamos a transmitir la letra de la ley sin el espíritu de la ley. Letra de la ley sin el espíritu de la ley. No es algo que nosotros amamos, es algo que estamos usando para instruir a nuestros hijos, para dirigir a nuestros hijos, y quién sabe si estamos demandándolo de ellos, pero no lo demandamos de nosotros mismos. Esa expresión sobre tu corazón apunta a la necesidad que nosotros tenemos de una relación que sea íntima y estrecha e intensa con Dios, que nos lleve a invertir todo nuestro ser en ellos. Precisamente por esa razón, cuando el Señor Jesucristo le preguntaron cuál es el primer y más grande mandamiento, ¿a dónde fue que Él fue? A esta porción de la Escritura. Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero para amar al prójimo como a ti mismo, tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. De lo contrario es imposible. Tú vas a ser un hipócrita que la gente dice, ay, tú sí tienes amor, y tú por dentro diciendo, explótate. Y en realidad no me diga que no le han pasado eso. Nosotros podemos ser hipócritas, grandemente hipócritas, y sobre todo lidiando con nuestros hijos. Tú deberías dejar eso y ponerte a leer tu Biblia. Ajá, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Está Dios gobernando tu corazón? ¿Está Dios gobernando tu corazón? Nosotros necesitamos desarrollar un conocimiento profundo de Dios y de su palabra, de su voluntad. Ese es el núcleo. Conocer y amar lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Entender los caminos de Dios, amar sus estatutos para entonces nosotros enseñarlo a sus hijos. Es entonces que nosotros tendremos la fortaleza para hacerlo. ¿Qué dice el proverbio? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Serán adornos para ti. Pero esa instrucción de su padre fue dado en el contexto de el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Es ahí mismo que está ese texto. Tú tienes que tener el temor de Dios en tu corazón para que ellos pongan el oído y digan, nuestros padres realmente aman al Señor. Nuestros padres realmente tienen eso en sus corazones. Miren, hermanos, no es poco común, y yo me he topado con mucha gente a través de 40 años en el Evangelio, encontrar a personas que desean lo mejor para sus hijos, lo mejor para sus familias, y no escatiman esfuerzos en proveer todo, pero están proveyendo lo material. Dejan el tiempo que les sobre para los asuntos que tienen que ver con Dios y con su reino. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Buscar primeramente ¿qué?
¿Y los demás? Y nosotros vivimos al revés. No, espérate, que yo no puedo permitir que él vaya a la iglesia con esa camisita, que se ve fea ya, esa maga está. Hay que fajarse, hay que buscar. Va a la calle a buscar. Y busca, y busca, y busca, y busca, y busca para proveer ¿qué? Ojo, a mí me gusta la gente industriosa. De paso, de verdad me es difícil bregar con gente que no son industriosas, por no decir haraganes. ¿Okay? No, me es difícil. Pero hay que tener las prioridades muy claras. Dios nos llama a nosotros a poner nuestra vista en los cielos primero, buscarle a Él primero, buscar su palabra primero, buscar su voluntad primero, para entonces nosotros poder dirigir a nuestros hijos. Mis amados hermanos, el mayor tesoro que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es el conocimiento del Altísimo, mis hermanos, su voluntad evidenciado en nuestras propias vidas. Lo demás es paja y hojarasca. No, yo cuando me vaya, yo quiero que mis hijos tengan todo lo que ellos necesitan. ¿Para qué? Para que cuando se les gaste eso se vayan al infierno. El mayor tesoro que hay en esta vida es el Señor Jesucristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿No dice eso en la Escritura? Entonces, nosotros estamos trabajando con el mayor tesoro que hay en el mundo entero. Dios ha establecido que separados de Él, nada podemos hacer. Que Él necesita estar en el centro de nuestros pensamientos, afectos y acciones, para que podamos tener una vida fructífera y una familia que honra a Dios. Así que lo primero que yo entiendo que debemos tener es crecer en ese conocimiento y en esa relación con Dios, tener una relación genuina, íntima y verdadera con Dios. De ahí van a fluir todas las demás cosas. En segundo lugar, y se deriva del anterior, ahí lo dice, invertir tiempo con la familia, invertir tiempo con la familia. De nuevo, lean lo que dice ahí. No, perdón, eso no lo lean. Escuchen lo que dice el texto. Dice, diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pregunta, ¿a qué les suena eso a ustedes? A tiempo, ¿verdad? Sí, o sea, si tú vas a hacer eso, tú no vas a tener tiempo para otra cosa. Tú necesitas estar invirtiendo tiempo con tus hijos para poder hacer esto. Amados, nuestros hijos no se crían solos. Aunque nosotros al día de hoy hemos comprado ese producto del mundo de que tú tienes que darle esto y ponerlo en esta clase, en aquella clase, en la otra clase y en la otra clase. Y cuando llegan las 8 de la noche todavía están en otras clases más y llegan explotados y cansados. No, el tiempo del cual está hablando aquí Moisés es el tiempo en que nosotros estamos, ¿qué dice? Vuelve a leer. Dice, sentado en la casa, andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nosotros debemos estar interactuando en todas las esferas en las que nuestros hijos están. Ojo, no estoy diciendo que no lo pongan en ninguna clase, lo que estoy diciendo es que no los manden solos todo el tiempo, que ellos no anden solos. Nosotros somos los ojos de Dios en la vida de nuestros hijos. Es que yo no puedo, la agenda mía no me da. Entonces mira a ver cómo tú vas a arreglar tu agenda, porque el tesoro más preciado que tú tienes es primero a Dios y en segundo lugar lo que Dios te ha regalado, el cual debe ser hecho un portador de la gloria de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Entregándoselo al mundo? ¿Dejándoselo al mundo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo tú vas a llevar a cabo esto? Fíjense que él termina diciendo en el texto que nosotros hablamos que la atarás como una señal en tu mano, serán por insignia entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas. Nosotros estamos allí para recordarles todo el tiempo cuáles son los principios por los cuales debe gobernar su vida. Y cuando ellos externen, por eso estamos al lado de ellos, díganme ustedes, ¿qué muchacho le habla a uno sobre su vida si uno no está con él? Llega el joven de la práctica y tú le preguntas, ¿cómo te fue? Él se siente y dice, ay, me fue bien, hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. Así que ellos se manejan. ¿Ustedes no tienen hijos?
Sí. Yo me recuerdo que en esa época era como si yo estuviera alando un pescado. ¿Qué pasó? Sí. Y ahora dime esto. Sí. Y la otra cosa. Y era por pedacitos. ¿Ok? Por pedacitos. Pero si yo estaba presente, veía todo, entonces tenía temas para obligarlo a hablar acerca de las cosas. Y yo quería saber lo que estaba pensando. Pero ¿saben qué me costaba a mí para hacer eso? Estar sentado ahí perdiendo el tiempo según el trabajo, ¿verdad? Barceando. Pero eso no es así. Invertir el tiempo con ellos es una necesidad. Miren, hermanos, para ser influencia en la vida de la familia, nosotros tenemos que estar presentes. O al menos haber estado tan presente que cuando no estemos, ellos recuerden las otras instancias en las que hemos estado con ellos. Porque es posible que no podamos estar todo el tiempo, pero ellos recuerden, si papi estuviera aquí, si mami estuviera aquí, eso es lo que pasaría, eso es lo que diría. No le gustaría esto. Y normalmente eso viene a la casa. ¿Sabe lo que pasó hoy? Pasó tal cosa. Porque se están acordando de nosotros cuando estamos en esos momentos con ellos y nosotros estamos allí para ayudarles a pensar. Esa es precisamente la idea que hay detrás de estas personas. Ustedes lo han oído mencionar, ¿verdad? Los influencers. ¿Han oído eso? Sí. ¿Ustedes están en redes sociales? Sí. Ok. ¿Qué hacen los influencers? Te inundan. Te inundan. Y después tú estás solo y tú estás pensando, ¿te acuerdas de una cosa que esa persona dijo? Yo estuve hace un par de fines de semana con mi esposa en un lugar y había un señor que yo nunca lo había oído, que tiene un programa que parece que es famoso, que le dicen Adoni. ¿Te lo han oído eso? Sí, eso. Y, wow. Y es un filósofo. ¿Te lo han oído? Un filósofo. Él dice en un momento dado que él amaba tanto a su mujer que le dejó todo a su nombre, la renta de la casa, la gas, la luz. Y eso se me ha quedado aquí en la cabeza. Digo yo, wow, pero la verdad es que uno oye a personas que están en los medios y que buscan que tú recuerdes, que hayan cosas que te recuerden a ellos. ¿Saben que nosotros tenemos que hacer eso mismo con nuestros hijos y con la palabra de Dios? Ser los influencers en la vida de ellos para que ellos nos recuerden a nosotros. Para que nos recuerden a nosotros. Ellos están permeando todos los medios de manera que puedan afectar la mente de nuestros hijos y nosotros tenemos que hacer el trabajo contrario. Y los vamos a dejar solos todo el tiempo. Y los vamos a dejar andar por ahí solos. Miren, cuadre su vida y cuadre su agenda para que usted tenga tiempo para estar con sus hijos. Porque si no invierte tiempo, dice Dios en su palabra en Deuteronomio, usted no va a conseguir lo que usted necesita hacer, a lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú tienes que crear portadores de la gloria. Y tú tienes que estar ahí, tú tienes que amar a Dios, tú tienes que estar ahí, tú tienes que hacer el esfuerzo para estar en la vida de ellos. Dice Dios, debes estar presente en la vida de tu hijo en todas las situaciones o esferas en que se mueve, examinando todo lo que ve, todo lo que pueda ayudarle a ver las cosas como realmente son, como Dios las ha diseñado. Yo tengo que ayudar a corregir la brújula que Satanás la quiere poner para un lado y yo decirle, no, la brújula de Dios es por este lado, las cosas son de esta forma. Pero piensa en la cantidad de cosas a las que se exponen que tú no estás allí para tú ver. Y tú no sabes. Y eso está entrando con los amigos, en la escuela, en tal sitio, en tal lugar. Eso es exactamente lo que Dios nos dice a través de todo el libro de Proverbios. Proverbios 22:6, ustedes lo saben de memoria. ¿Qué dice? Instruye. ¿Saben cómo la gente ve ese texto? La gente ve ese texto diciéndole al niño, mira niño, por ese camino que tú tienes que ir. Pero eso no es lo que el texto dice. El texto dice, te lo echaste arriba y tú vas caminando junto con él y vas instruyéndole en la medida en que tú vas caminando con él. Eso es lo que el texto está diciendo. No es decirle, mire por ahí, tú coges por ahí, tú doblas a la izquierda, cuando tú llegas al colmado, tú haces así. No, no es eso. Es estar con él, presente con él
Instruye al niño en su camino, en su andar. No se trata de apuntar las cosas de lejos, se trata de estar ahí, encontrar oportunidades para instruir en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en las relaciones, en el respeto a las demás personas, en el cuidado. Y eso toma tiempo, mis hermanos. Tiempo. C.S. Lewis, y ustedes probablemente lo han oído hablar, ¿verdad? Las Crónicas de Narnia, han oído hablar de ese señor. Él dijo, no se enseña virtud predicándola, sino demandando un comportamiento virtuoso para que sea un hábito. ¿Y cómo lo vas a demandar si tú no estás ahí? No es predicar, no es decirles lo que tienen que hacer. Es poder asegurarte que ellos están viviendo a la luz de lo que tú le estás enseñando. Y tú tienes que estar ahí. Tú tienes que estar presente. Debes estar presente. Al día de hoy hay una expresión que yo he oído mucho y para serle sincero la aborrezco. ¿Okay? Estoy tratando de ser lo más transparente con ustedes que yo puedo. Y la expresión es la siguiente. Mira, yo no tengo mucho tiempo para darle a mis hijos, pero yo les doy tiempo de calidad. ¿Quieren saber una cosa? El tiempo de calidad no existe. No existe. Tú no puedes lograr en un minuto lo que se requiere 45 minutos. Tú no puedes lograr en que yo no te puedo dar la semana, pero hoy voy contigo, voy a un lugar y estamos 2 días y él te va a presentar su mejor cara y tú le vas a presentar su mejor cara. Tú no lo estás viendo actuar en las esferas donde él se mueve. Tú no estás viendo cuáles son las fortalezas y las debilidades de tus hijos. Tú no estás viendo qué es lo que le atrae. Tú no estás viendo nada. Olvídate de eso. Eso de tiempo de calidad se lo inventó alguien que tenía sentido de culpa y dijo, bueno, yo con eso me libero porque no puedo, pero lo llevo una vez al año a Disney, entonces ya con eso yo resolví el problema de mi relación con mis hijos. No, señor. Tiempo de calidad, quítate eso de la cabeza. No voy a preguntarle quiénes de ustedes piensan así, porque verdad, ya yo dije que lo aborrezco. De verdad, o sea, no, eso, sí, tú usas el tiempo de calidad. Ah. No, perdón. Oye, lo que ellos quieren, no lo que necesitan. Lo que ellos necesitan al país, no es eso. Sí, pero déjeme corregirle algo que usted dijo. Sí. Usted dijo, ya yo terminé. ¿Sabe qué? No se termina. No, usted no ha terminado de criar. No me diga usted que usted no ve a su hijo o a su hija, quien sea, que está criando y tú dices, fulanita está como floja. Y tú la llamas y tú con más miedo que vergüenza le dices, fulanita, yo el otro día te vi, dime que tú no haces eso. Porque yo también lo hago. Miren, yo tengo, y verdad, me estoy saliendo del libreto. Yo tengo una expresión que la digo, y es que cuando yo no conocía a mi esposa, yo tenía menos gente que yo conocía. Conocí a mi esposa y entonces gente que eran totalmente extrañas para mí, su papá y su mamá, vienen a ser mi preocupación. ¿Ok? Ahora tengo hijos, ahora los hijos se casan. Yo no conocía a la familia de mi yerno. Y ahora tengo gente que nunca fueron nada mío con lo que yo tengo que preocuparme. O sea, la preocupación es lo que hace que se multiplican. Pero que fulana está enferma y hace 10 años yo hubiera dicho, a mí qué me importa, yo no sé quién es fulana. Pero ahora no, es la mamá del muchacho. Es la mamá. Entonces hay que preocuparse. Pasan los años, doña, y lo que tenemos es más problemas. ¿Cierto? Eso es así, eso es así. Bien, la familia, ya, déjeme volver al libreto, espérense. Vamos a ser serios, señores, déjeme volver al libreto. Sí, porque si no, cuando me van a decir, se pasó, pastor. La familia requiere y demanda que nosotros estemos presentes. No solo en los momentos importantes, sino también
que de manera consciente nosotros creemos eventos y actividades que impacten y afecten la memoria de cada miembro de la familia, haciendo que la familia sea un ente importante en la construcción de sus vidas. ¿Ustedes recuerdan lo que Dios hacía con el pueblo de Israel? Le ponía fiestas, le ponía memoriales, para que cuando sus hijos preguntaran, ¿y esa piedra, ese montón de piedra qué es? Eso, ven que te voy a explicar. Cosas que construían la familia, y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Crear eventos, memorias, tiempos en la que nosotros podamos estar con ellos y que ellos recuerden esos. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban en la escuela, en el colegio, que me decían, yo conozco, o sea, cuando me están dando geografía, yo sé de los sitios, no porque lo aprendí en geografía, porque yo estaba en el sitio. Y eso era como y eso no es por mí, porque yo no soy muy aventurero, por mi mujer se lo es. O sea, si es por mí yo me hubiera quedado sentado en mi casa el día entero. Pero ella quería, vamos para aquí, vamos para allá, vamos. Y conocíamos todas las playas, todos los sitios, todos los lugares. Y cuando los muchachos estaban en el curso decían, yo estaba en Rincón, yo estaba en qué sitio, yo estaba en Valle de las Águilas. O sea, no sé si me entienden. Y esas cosas todavía al día de hoy marcan a la familia, han marcado a la familia porque le dan una cohesión a la familia. Un sentido de yo pertenezco, yo soy parte de esto, yo estoy junto con esto, yo recuerdo buenas memorias, buenas cosas que pasaron junto con la familia. Pero para eso, ¿qué es lo que hay que invertir? Bien, excelente. Ya sí estamos entendiendo el asunto, ¿okay? La cohesión de la familia requiere tiempo. En tercer lugar, necesitamos establecer un clima en donde se experimente la gracia del Evangelio. Yo le puse allí fomentar un clima de gracia. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque cuando Moisés nos plantea que Dios demanda que los padres enseñemos a nuestros hijos al hablar, al andar, al sentarnos, nos está apuntando a un clima donde, si bien es cierto que nosotros tenemos que presentarle las demandas de Dios y las consecuencias de la desobediencia, no es menos cierto que tenemos que darle a conocer las misericordias de ese mismo Dios en su trato para con nosotros. Vayan a Éxodo capítulo 34, no tienen que ir ahora, a partir del versículo 13 en adelante, y en el versículo 11 y en los versículos 6 al 7, el Dios se presenta y dice, yo soy el Dios misericordioso, no tendré por inocente al culpable. ¿Recuerdan eso? No tendré por inocente al culpable. Cuando él se presentó a Moisés, que le dijo, tú vas a ver mis espaldas, pero no se aparta de ti mi misericordia. Entonces no va a tener por inocente al culpable, pero no va a apartar de él su misericordia. Porque la ley viene para frenar nuestras malas acciones, pero su fin no es destruirnos. Su fin es mostrarnos la gracia que hay en el Evangelio de Jesucristo. Y una de las cosas que a mí me fue más difícil aprender en la vida fue congeniar la ley con el Evangelio, la ley con la gracia. La falta de madurez, la juventud, llevaba a uno a hacer mucha ley, aún en la escuela, aún en el colegio. Pero esa ley, que debe ser cierta, que Dios jamás tiene por inocente al culpable, tiene que estar acompañada por el carácter de misericordia y de bondad de ese mismo Dios. Y nuestros hijos tienen que percibir esto, que si bien cierto hay ley, cuando nosotros acudimos a Cristo, cuando venimos a Él, nosotros encontramos en Él el perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9? Que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, si yo quiero enfatizar algo, es esto. Quiero enfatizar esta realidad. En Proverbios capítulo 3 nosotros encontramos esta declaración: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Y a continuación dice: la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué dice? La misericordia unida ¿con qué? Con la verdad.
Si nosotros somos tan misericordiosos que olvidamos la verdad, ¿qué está pasando? Nos consideramos más misericordiosos que Dios, no aplicamos consecuencias a las cosas malas que suceden, no estamos enseñando el carácter de Dios. Pero si nosotros solo tenemos el machete de la verdad y no ponemos la misericordia, entonces nosotros estamos enseñando el carácter de un Dios distorsionado, porque Dios se presenta como misericordia y verdad. Misericordia y verdad. De hecho, en Proverbios 16 dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia y con verdad. No, pero no es verdad porque él violó la ley. Óyeme, con misericordia y con verdad. Y eso es un reto para todos nosotros como padres. Porque a veces pasan cosas que lo que uno quiere es ir y descorcharle la cabeza a un muchacho. Al que haga así, arriba, se acabó. Y es en ese momento que tú tienes que tomarte un vaso de agua y decir, corrija a tu hijo mientras hay esperanza. ¿Saben ese texto? Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Ve y corrígelo, pero ten cuidado si tú te lo haces con faltas de misericordia. Corrígelo, claro que sí, claro que tienes que corregirlo, pero tienes que corregirlo con misericordia. Mis amados hermanos, la ley ha sido dada para enfrentarnos a nuestra necesidad y la gracia para ayudarnos, para sacarnos, para limpiarnos, para llevarnos a Dios. Y nosotros tenemos que tener un clima que sea así. Y eso no es fácil de hacer, mis hermanos. No quiero engañarles a ustedes, porque si se van de aquí, ay, misericordia y verdad, yo voy a... Óigame bien, eso requiere una sabiduría que no está en nosotros. Una sabiduría que solamente la pone Dios. Y cada situación que nos pase es para decir, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo yo puedo aplicar verdad? ¿Cómo yo puedo aplicar misericordia a esta situación que yo acabo de ver? ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo llevo eso adelante? Es completamente cierto que nosotros necesitamos crear un clima que promueva la honra y la obediencia. ¿Recuerdan ustedes el caso de Ofni y Finés? ¿Verdad? Pero nosotros debemos llevar a nuestros hijos a vivir en un ambiente piadoso, pero un ambiente donde haya esa misericordia. Como yo decía, estas reglas de la casa, estas reglas que vienen de parte de Dios deben ser aplicadas en un ambiente en donde el amor incondicional, el perdón y la reconciliación, la comunicación abierta y transparente, la paciencia al disciplinar y la misericordia sea el ambiente que permee el hogar. Yo he visto muchas casas donde algo sucede y los papás están incómodos con los muchachos y se pasa el día entero y no les habla. Se sentaron y resolvieron, pero no le habla. ¿Por qué? Estoy molesto contigo. Yo les pregunto a ustedes, ¿así es que nos trata a nosotros Dios? Porque si Dios me va a tratar a mí así cada vez que yo peco, yo no puedo levantar los pies, porque yo peco continuamente. ¿Cuántas veces nosotros no hemos venido donde Dios a decir, Señor, perdón, pero otra vez, la misma cosa? La misma debilidad, el mismo pecado, la misma cosa. Y Dios no nos dice, mira, yo estoy harto de ti, ya. Dígame usted si usted no le ha dicho alguna vez a su hijo, oye, mi hijo, yo estoy harto de eso. Señores, verdad y misericordia. Mi hijo, sí, yo sé que tú lo hiciste otra vez. Yo sé que eso pasó. Pero ¿sabe qué? En Cristo hay perdón para que seas reverenciado. Y tú tienes la oportunidad, mira, sí, tú tienes que hacer esto, sí, yo te voy a poner de castigo, lo lamento, pero no sé si ustedes me entienden. O sea, es un clima donde él no sienta, me va a caer una bomba de 500 megatones encima y me va a despedazar y aquí en mi casa no me van a hablar porque si yo le cuento la cantidad de cosas con las que yo lidié cuando mis
Pues, este está frito. Si yo le cuento a ustedes la cantidad de cosas con las que uno lidió, o sea, pecados de todos los colores. Óigame bien, de todos los colores. No, pero usted es pastor desde muchos años, de todos los colores. ¿Por qué? Porque resulta y viene a ser que mis hijos son hijos de Adán. Digo, yo no sé lo tuyo, lo mío. ¿Verdad? Y de verdad, o sea, era un reto espiritual, decir, ¿y ahora cómo yo voy a abordar esto? ¿Ahora qué yo voy a hacer con esta situación? Y esto, misericordia y verdad, como Dios te trata a ti. De hecho, yo tengo la convicción de que la Escritura es clara al decir que Dios nos ha puesto como padres para que nosotros les representemos a Él delante de nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Que cuando ellos digan papá y Dios es papá, piensen que ese papá es como este. ¿Qué van a pensar de ti? Padre, eso significa compasión, misericordia. Sí, es verdad que también hay ley, pero hay gracia. ¿Me entienden el punto? ¿Me entienden el punto? Ley y gracia, ley y gracia. Bien, y finalmente, nosotros necesitamos enseñar con el ejemplo. Nosotros necesitamos enseñar con el ejemplo. Todas nuestras instrucciones piadosas serán menos que nada si nosotros no vivimos lo que predicamos. Cuando yo era jovencito, había un anuncio que tal vez algunos de ustedes lo recordarán, y era un padre y un niño andaban por el bosque con una linterna y pasaban por un arroyuelo, y el papá le dice, mijo, ten cuidado donde pisas. Y el niño le dice, no, papi, ten cuidado tú porque yo sigo tus pasos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, miren, esa frase es una frase poderosa. Es una frase poderosa, es una frase que te dice a ti, los hijos están mirando y evaluando tu vida y lo que tú le dices a la luz de lo que ellos hacen. Y saben una cosa, eso es una realidad, eso es una realidad. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que, oigan bien, haced y observad todo lo que os digan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque son unos hipócritas. Porque ellos te están diciendo a ti lo que tú tienes que hacer y ellos no están dispuestos a hacerlo. Y saben una cosa, nosotros con mucha facilidad caemos en eso, con mucha facilidad. Y yo estoy diciendo, todas estas cosas que nosotros podemos hacer para fomentar la familia, la fortaleza de la familia, van a ser menos que nada, a menos que el ejemplo de nosotros no corrobore lo que nosotros estamos diciendo con la boca. En Primera de Pedro capítulo 12 nos dice que Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y yo me puse a meditar en ese texto. Digo, ¿necesita Cristo darnos ejemplo para que nosotros hagamos lo que Él ordena? Pregunto. ¿Necesita Cristo darnos ejemplo para que nosotros hagamos lo que Él ordena? ¿Sí o no? Aquí hay un escenario dividido o tímido o no quieren decir para no equivocarse. Oiga, no. Si Cristo dice, tírate, es una orden que viene de la segunda persona de la Trinidad. Y si Él dice tírate, hay que tirarse. Él no tiene que tirarse para que yo me tire. Cristo no necesita dejarme ejemplo para que yo siga sus pisadas. Si Él me dice es por ahí yo debería ir, sin el ejemplo de Él. Pero Cristo nos dejó ejemplo para decirnos a nosotros, lo que yo te estoy ordenando a ti, yo estuve dispuesto a hacerlo yo. Por eso Filipenses capítulo 2 dice que nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse, sino que se despojó y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Entienden el punto? Cristo, con su ejemplo, dice Pedro, nos ha dejado un fuerte aliciente para entusiasmarnos, para movernos a hacer lo que Él nos está ordenando. Por eso es que Pablo dice, miren,
¿Saben una cosa? Imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy imitando al Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, necesitamos tener una vida que no va a ser perfecta. Una vida que modele delante de nuestros hijos la verdad del Evangelio y que cuando nuestro ejemplo no esté de acuerdo con la verdad que predicamos, vayamos donde nuestros hijos y les digamos: mi hijo, ¿tú viste cómo yo respondí, cómo yo le hablé a tu mamá? Perdóname. Yo le pedí perdón a ella porque eso es pecaminoso lo que yo hice. Pero yo voy a rebajar mi autoridad delante de él. No, tú vas a levantar la autoridad de Dios delante de él. Eso es lo que tú vas a hacer. Y si tú no lo haces, si no lo estás haciendo, yo te digo entonces, el orgullo está controlando tu corazón y no la verdad de Dios. Tenemos que tener una vida cuyo ejemplo le diga a nuestros hijos: sí, se puede. Sí, se puede. Dios ha movido el corazón de mi padre para hacer esto, entonces Dios puede mover el corazón mío también para hacer esto. Mis hermanos, el ejemplo es extremadamente importante. Hay muchas otras cosas que yo pudiera decir, pero yo creo que con estas cosas ustedes tienen una idea de qué podemos nosotros como familia hacer para fortalecer a nuestras familias. Y yo les exhorto a que lo revisen de verdad, que no lo tengan como simplemente otra cosa que otro charlista dijo un día y que fue un día de bendición, pero ya se me fue. Nosotros necesitamos levantar familias fuertes en nuestras iglesias, que sean contracultura, que vayan en contra de lo que este mundo está promoviendo. Este es un mundo que va en caída libre. Y nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, el agente que refrena la maldad, podemos revertirlo y hacer portadores de la gloria de Dios. Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad de poder hablar estas cosas, de compartir con nuestros hermanos estas verdades que sabemos, Señor, que no son fáciles de poner por obra. Lo sabemos por nuestra propia vida y no queremos dar una ilusión, pero nosotros sabemos que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Y en su nombre nosotros te pedimos, Señor, que tú tomes el corazón y la mente de todos los que están aquí presentes y que ellos sean, Señor, abogados y portadores de gloria. Te lo rogamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.